Muy buenas tardes. Buenas. Gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. En los controles está el señor Humberto. La producción de este programa es de Jennifer Peguero, pero hoy no estoy sola. Me acompaña mi compañero desde hace 11 años y contando en Trátame Bien, don Víctor Medina. Hola, Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, porque de Encantado tarde, Víctor. de estar aquí este sábado de nuevo en compañía de ustedes, disfrutando la presencia de todos y todas en un ambiente que queremos que sea de aprendizaje educativo, de esperanza para la transformación y cambio en las relaciones de pareja, en las relaciones con la persona, con nosotros mismos. Es decir, un programa instructivo completamente. Solo falta Nilka para completar el tip. Sí. Señores, saludos donde quiera que esté. donde quiera que se encuentre, como dice. Señores, decirle a ustedes que, bueno, estamos a través de todas las plataformas del grupo RCC Media y también en nuestras redes sociales. Nos encuentras en @AndreaBcamacho, @JenPeguero30, @SolFM y Víctor Medina, tus redes sociales. Dale para allá. Víctor J. Medina. @Trátame Bien Radio, señores, está con ustedes también en las frecuencias 106.5 FM en Higüey y Santo Domingo, 92.1 FM en la región de El Cibao. Nos escuchas también en la 94.7 FM en el sur y el este y en la bella Samaná 88.5 FM. Bueno, y hoy tenemos, señores, el gran privilegio, porque es así, Víctor Medina, de tener con nosotras pues una compañera y una cómplice de lujo. Ella es especialista en violencia de género e intrafamiliar, psicóloga clínica, magíster en todo lo que tiene que ver con terapia de pareja y además es la presidenta del Patronato de Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas, el PACAN. ¿Quién no conoce a Evelyn Soraya Lara en este país? Es un referente profesional, y social. Así es. Bueno. Soraya, querida, gracias del alma por de tu apretada agenda poder sacar ese tiempo para venir a Trátame Bien. Gracias. Aquí estoy y la persistencia de Jennifer, yo creo que hay que felicitarla a ella. Jen Peguero lo logró. Sí, nunca se dio por vencida, ella tiene buen ánimo. Y gracias, Ana Andrea, gracias, Víctor. Y qué bueno que este programa tenga cobertura en todo el territorio nacional. Un programa cuyo nombre es tan propositivo, Trátame Bien, que de eso se trata, de que aunque hablemos de violencia, la finalidad es aprender a tratarnos bien. Aprender y educar. Y como decía Víctor, o sea, es crear nuevos patrones de relaciones. Porque, bueno, históricamente hemos visto que los patrones de relaciones entre hombres y mujeres son totalmente asimétricos. O sea, la cultura ha asignado mayor preponderancia al hombre respecto a la mujer. El poder es ejercido de una manera bastante destructiva. Y cambiar esos paradigmas violentos de malos tratos es el propósito. Entonces, por eso estoy aquí, para hablar de violencia, pero que veamos lo que ocurre en la familia, cómo impacta a la familia, cómo impacta a los hijos. Y si no vamos creando conciencia sobre esta realidad tan dolorosa, entonces se nos va a poner la situación mucho más difícil y tendremos sociedades cada vez más violentas. ¿Se puede romper o se repiten los patrones? Es el tema de hoy con Evelyn Soraya Lara. ¿Cómo romper esos patrones? ¿Se puede? Se puede
porque no podemos dejar de lado la resiliencia, incluso mujeres que han estado en situaciones extremas de violencia con daños psicológicos severos. Hemos visto que hasta la personalidad se suele alterar. Igual en los hijos, o sea, los hijos están expuestos a la violencia. Ese es el modelo que observan, que experimentan. Y cuando hablamos de experimentar es lo que viven, lo que se va registrando en su cuerpo, lo que se va registrando en su sistema límbico emocional, en el cerebro. Y pues la psicoterapia, las lecturas, la participación en conferencias, talleres, con el propósito de modificar, que las personas comprendan lo que les sucede. Pues sí es posible, sí es posible. Ahora hay personas que quedan severamente dañadas y recorrer y decir, voy a estar mejor, voy a modificar mis pensamientos, voy a crear otro estilo de vida, voy a tener una concepción diferente de mí, le puede costar mucho. En ese sentido, es interesante el planteamiento que tú haces, porque nos da un camino de esperanza frente a una cultura donde la violencia está tan interiorizada, tan aceptada como el mecanismo válido para la solución de conflictos, no solo a nivel de familia, sino lo vemos a nivel social, a nivel político, a nivel cultural. Y mantener una visión de esperanza de que sí se puede transformar la persona y se puede transformar el ambiente, pues nos llena de alegría. Claro, si no tendría que colgar el título. Y nos estimula. Si no tengo confianza de que es posible, tengo que colgar el título de psicóloga, porque creemos en el cambio. Pero para ese cambio necesitamos de todos los actores del sistema público, pero también del privado, y que se sume la sociedad civil, porque si vamos observando la violencia, y como bien Víctor especifica, la describías, lo que estás planteando es la normalización de la violencia, que la vemos en el Congreso, en todos lados. la vemos en los medios de comunicación, en la publicidad. Yo misma dije, voy a un programa que sé que me van a dejar hablar. Y es violencia, porque tú vas a programas y tú dices, ¿para qué me invitaron? Porque se ha ido, porque todo se vuelve un conflicto. Tú sabes, porque eso vende, Soraya. Obviamente, pero no deja de ser violencia. Exactamente. Y tú dices, pero me invitaron para que yo hablara, para que explicara, y se convierte como en un caos. Entonces, es esa normalización, porque bueno, si vende, y por eso decía que es el compromiso también privado. Claro que sí. Tú sabes, y tú y yo lo hemos conversado inclusive fuera de récord, como decimos, tenemos una falsa idea, y tú me corregirás, falsa idea de que el problema del fenómeno de la violencia, que todo el mundo en las redes sociales es testigo de a dónde está llegando y a dónde puede llegar, entiende que es de una autoridad o de un sistema o de un gobierno. Y el sector privado, los mismos medios de comunicación, digitales o no, la misma sociedad se está dando la espalda y entiende, bueno, hay un gran problema, tenemos un problema, pero no es mío el problema. Y es de todas y todos. Y es esa forma extraña, vamos a decir, y dándole sentido a la palabra, esa sensación de extrañeza, como decimos, que es una parte de los síntomas de disociación, digamos, colectivo. ¿Cómo piensa la sociedad de manera colectiva? Entonces, es como que no soy parte del problema. Y cuando digo parte del problema, es que tan indiferente nos quedamos ante una situación y qué también podemos hacer para cambiarla. Entonces yo creo que somos parte activas. Víctor mencionó una palabra, él está diciendo, pero no sé hasta qué punto él entiende de la profundidad, cuando hablaba de la interiorización.
que es algo que nosotros utilizamos mucho en la psicología, el cómo internalizamos, cómo interiorizamos los procesos, eso que tú decías. O sea, todo lo que va aconteciendo en la sociedad es parte de cómo pensamos. Sí. El cómo pensamos, esos son procesos psicológicos, pero esos procesos psicológicos, ¿cómo lo vamos asumiendo? Como un patrón. Entonces, si para mí es normal la violencia que ocurra fuera de mí, porque está bien, sino es cómo yo percibo aquello que sucede fuera de mí, pero que lo normalizo, que puede estar pasando en mi hija, en mi hermana, en una cuñada, en la vecina, pero cómo yo me disocio de ese dolor colectivo, porque es un dolor colectivo. Claro. Y ahora lo vemos más con las redes sociales, como un hombre golpea a una mujer, que la arrastra por el pelo, que le da golpes que tú dices, pero tanta fuerza sobre la cabeza de una mujer, sobre un cuerpo, tanta brutalidad, hazaña. porque es brutalidad. O sea, entonces tú notas entre el asombro de los que se asombran y hasta piden justicia, ¿no? Y lee los textos, como yo soy muy de medios digitales, o sea, Twitter e Instagram, pero cómo la sociedad normaliza, y no todos, pero una gran parte, se lo buscó, aún cómo dentro de esa interiorización, de cómo yo percibo que ella se lo buscó, de que no la vamos a apoyar porque ahorita retira la denuncia, ahorita negocia con dinero. Entonces esa interiorización, ¿hacia dónde va? La culpable es ella, el foco de atención. No se queda de manera permanente, la sociedad no asume una sanción moral, porque bueno, si ya no tiene la sanción penal, digamos penal, por circunstancias, que eso es otro tema, aún porque que si la víctima no denuncia, que si la víctima no continúa el proceso, pero hay que comprender cuál es la posición de la víctima, no tan solo frente al agresor, sino frente a la sociedad que la castiga. que la enjuicia. Que la enjuicia, porque yo puse un comentario, no sé si fue ayer y alguien, un señor dijo sobre un caso de una víctima y dice, total, ahorita le lleva a ella comida a la cárcel y le va a llevar otra cosa. O sea, fíjate cómo, y eso es parte de esa interiorización, y tú dices, pero Pacán va a cumplir 20 años. 20 años. Las fiscalías en todo el país tiene desde el 2005. Desde 2005. Entonces, y todas las acciones, los medios, programas, las invitaciones, o sea, y las feministas que están tratando este tema, estamos hablando de más de 30 años, y cómo persisten esas creencias. ¿Y por qué persisten? Porque se interiorizan como buenas y válidas. Eso, sí. y que son incuestionables, porque es parte de la realidad. Si es lo que yo creo, entonces esa es una verdad absoluta y no hay que modificarla. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hello. Bueno, vuélvanos a llamar. En este proceso que planteas, entonces, vemos o podemos darnos cuenta de que hay un ambiente social, ¿verdad? Pero hay un ambiente primario que es el ambiente familiar. ¿Cómo se va generando entonces ese aprendizaje a nivel de familia? ¿Y cuáles podrían ser los elementos a tomar en cuenta para ir modificar esos comportamientos? Me voy a apropiar de su palabra, de la interiorización. Sí, porque es algo que lo decimos. Y cómo estos niños, o sea, el mismo proceso que explicaba desde el punto de vista social, así mismo ocurre dentro del punto de vista intrafamiliar. Niños y niñas expuestos a este modelo, primero de relación. Es lo que veo, papá golpea a mamá, la insulta, veo a mi mamá llorar. Entonces ya es un modelo de aprendizaje por lo que observo. Pero ¿qué pasa? Estos pequeños, imagínense que hay padres que violentan a las mamás y a los bebés en la vida intrauterina. Esos niños que están
en el vientre ya están, que están recibiendo golpes, patadas, amenazas de aborto. ¿Qué está pasando con esa psiconeurobiología? ¿Verdad? Que ese cerebro que se está formando y ese estrés de la madre que pasa a la experiencia intrauterina, en el vientre de ese bebé. Pero luego que nace, que oye ruido, estrellar puertas, romper trastes, tirarle la comida encima a la madre, empujarla, asfixiarla, insultarla. Estos pequeños, que ese cerebro, ¿verdad?, está en formación y que el sistema límbico, que es el sistema emocional, ¿verdad?, comienza a madurar o madura entre los 2 años y medio y 3, que está la amígdala cerebral, que es la que nos pone alerta, la que nos dice situación de peligro. Es como, además, la mujer, ¿verdad?, a través del trauma, del estrés postraumático, cómo comienza a activarse esa amígdala cerebral de peligro, de huida, defenderse. Pero ¿cómo se va a defender esa mujer? ¿Que la va a matar? Que si ella sabe que si se defiende la va a golpear más fuerte. Pero el niño y la niña están ahí, viviendo también esa misma psicofisiología. Entonces ya comienza a alterarse ese sistema emocional de esa criatura. O sea, hay un modelo que veo, pero hay otro que experimento sensorialmente. Que siento, el miedo, como las niño. palpitaciones, ese estado de alerta permanente de que mi papá va a matar a mi mamá, cuándo mi papá va a agredirla, ya estará yo, cómo vino, que es lo que nos dicen los niños, pesadillas. Entonces todo esto está alterando el funcionamiento psicológico, el funcionamiento emocional, y está también modelando una forma de pensar que estoy normalizando. Entonces, cuando estas niñas que aprenden a ser víctimas y ellos aprenden a ser agresores porque están viendo que a papá se sale con la suya. Y le va bien. Y le va bien. Entonces, ven ese modelo y quizás no recuerdan cuando estén grandes, pero igual lo están viendo hasta los 16, 17 años. Pero este sistema, que es también, no podemos dejar de hablar de experiencia traumática, que vemos síntomas, por ejemplo, de reexperimentación que tiene que ver con el flashback. Están adultos y están recordando, y me decía alguien que nos apoyó una vez en una investigación, dice: Soraya, ahora entiendo, es verdad, yo estaba jugando pelota y yo tenía el bate en la mano y era pensando qué estaba pasando en mi casa. Que están en la escuela y tú lo ves que los niños están, o que le dicen los profesores que está en la luna, pero ese niño está reexperimentando la violencia que está ocurriendo en casa. Justamente ahí va Soraya, porque según lo que está usted explicando, o sea, los niños evidencian esa violencia desde el vientre de la madre. Sí, y por eso que muchas veces vemos niños que hay gente que le dice, pero ese muchacho siempre está nervioso, pero ese muchacho vive en el aire. O sea, es una respuesta a esta situación que enfrentan desde el vientre de la madre. Sí, y lo que ven también fuera. Y hay estudios, o sea, porque ya la ciencia, las neurociencias nos están enseñando mucho más de cómo niños y mujeres expuestas a la violencia, el hipocampo se reduce, se contrae. Y en la medida que se recibe una psicoterapia profunda, que la mujer entiende lo que le sucede, tiene una narrativa para contar lo que le está sucediendo, el hipocampo vuelve y se pone de manera natural, ¿no? Entonces los niños también, dice Barudi, que ha escrito mucho sobre los buenos tratos, que es un proceso que ocurre, porque es que en la medida que el estrés, la tensión aumenta en el sistema familiar, porque papá está, no sé cómo viene, qué va a decir, ya oí que se estrelló la puerta del carro, o estrelló la puerta de la casa, que peleó por la comida, y automáticamente, o sea, cualquier estímulo, cualquier mirada de papá o del marido activa la amígdala cerebral y se comienza a dar respuestas de excitación, palpitaciones, sudoraciones, inquietud. Entonces, todo el sistema está viviendo una realidad muy dolorosa. Y podemos hablar de muchísimos síntomas. Entonces, a veces nos concentramos en hablar de la violencia y los golpes, pero no estamos viendo qué está pasando en el sistema
emocional, en el sistema psicofisiológico, tanto de la mujer como de los hombres. Entonces, generalmente hay uno de los hijos, que puede ser una hembra o un varón, que defiende a mamá. Ujú. Y se le mete en el medio cuando está grande. O algunos todavía niños me cuentan que se le han tirado al padre encima y para defender a mamá, y este padre coge y lo estrella contra una pared, lo estrella en el piso o le dice insultos. Entonces, este chico, el daño puede ser mayor. O sea, y se demuestra la teoría que ustedes desde hace muchísimos años sostienen en el PACAN y de manera científica, a través de estudios, que los hijos son víctimas directas de la violencia. Yo recuerdo que una vez yo iba como panelista a un congreso en Guatemala y precisamente una de las pautas que habían dado, que yo debía exponer, es que los hijos eran víctimas colaterales. Pero ¿qué yo hice, Jennifer? Me fui al PACAN a coger a tomar mi clasecita. Miren, yo tengo un congreso como expositora en Guatemala. Y en ese congreso, a través de el máster que me dieron en PACAN, yo pude demostrar en ese congreso que no podemos hablar de víctimas colaterales, que tenemos que hablar de víctimas directas, porque están expuestos, como bien me enseñaron en PACAN, directamente al sufrimiento de la madre, al dolor de la madre, a todo lo que se experimenta en esa casa, y que también cuando golpean a la madre y violentan psicológicamente a la madre, también lo están haciendo con los hijos. Ahí tengo un minuto para irme a la calle. Vamos a tomar una llamada que hay en el aire. Bueno. Nos fuimos. Ok. Hola. Vuélvanos a llamar. Nos vamos a una pausa. Las personas que están llamando, luego de la pausa vamos a estar recibiendo sus llamadas para que hagan sus preguntas y consultas a nuestra invitada de hoy, Soraya Lara. No le cambio.